Gracias por venir a la sesión de hoy. Vamos a empezar temática 3, conservación, estrategia y conservación de sitios arqueológicos en México. Primero va ser una presentación de la doctora Annick Daniels del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Va a hablar sobre retos para el estudio y la conservación de la arquitectura de tierra prehispánica en el Golfo. Muchas gracias. Quiero primero agradecer a Yuko por haberme invitado en este espacio, que no es el mío. Soy arqueóloga del Golfo, llevo 35 años trabajando ahí y cumpliendo con lo que me pidió ella, les voy a hablar sobre antecedentes de la conservación en el Golfo. Si les pregunto arquitectura de tierra en el Golfo, ¿qué sitios se les ocurren? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, digamos que no me sorprende, vaya, se conoce muy poco, casi siempre cuando uno habla del Golfo, pues pensará probablemente en Tajín, pero pues Tajín obviamente es piedra. Y es una equivocación en el sentido que son miles de sitios que tenemos de arquitectura de tierra. Tengo los datos recientes para Veracruz, en 2010, de los 9,000 sitios, sí necesito eso porque como que va y viene, había 9,000 sitios registrados, de los cuales 4,100, casi la mitad, son de arquitectura de tierra, ya sea núcleo o completamente de tierra. Ahorita esa cantidad ya subió, estamos en 12,000 sitios, pero la proporción de sitios de tierra es la misma. Entonces estamos virtualmente hablando de miles de sitios. Dentro de Veracruz solo 3 están abiertos al público, que son San Lorenzo, Tres Zapotes y Zapotal. En Tabasco y en Tamaulipas no tengo los totales, pero ahí tenemos solamente 2 sitios en Tamaulipas y 1 sitio en Tabasco. Esos 6 sitios abiertos al público son los que yo presentaría hoy como antecedente antes de pasar a presentarles el trabajo que realizamos en mi propio sitio, que es el de La Joya, cerca del puerto. No quiere decir que no haya investigación en los demás sitios, pero generalmente son excavaciones donde la investigación sobre la arquitectura de tierra quedó a nivel de informes técnicos, nunca llegaron a publicarse. Aquí un plano donde ubicamos los sitios del Golfo. Está todavía Tajín, pero Tajín no es conocido por su arquitectura de tierra, si bien en sus primeras etapas constructivas sí la tiene. Eso nos permite ubicar los sitios de arquitectura de tierra de México en lo que es un gran continuum de arquitectura mesoamericana, muchos más de lo que ustedes podrían pensar, porque casi siempre cuando hablamos de arquitectura de tierra se piensa en los del norte, que son de tradición no mesoamericana, pero hay una tradición fuerte de arquitectura de tierra mesoamericana. La más antigua son los puntos rojos, que son arquitecturas hechas totalmente de tierra, y más reciente es la de las tierras altas, tanto de Chiapas y Guatemala como del altiplano central y norte, que es de núcleo de tierra recubierta de piedra y estuco, pero donde la carga estructural es de tierra. Lo interesante es que, como pueden ver, los puntos rojos están en zona de trópico húmedo, lo que sorprende porque son condiciones muy adversas de alta pluviosidad, de muchos vientos en invierno. Entonces uno pensaría que es donde menos habría viabilidad de tener arquitectura de tierra monumental de tierra, pero sí existe. El tipo de conservación, cuando empecé a ver los antecedentes, muchas veces parece relacionarse con el tipo de registro que se hizo del sitio. Los 4,000 y tantos sitios que tenemos en Veracruz generalmente quedan registrados por medio de una cédula a cargo del arqueólogo que lleva un proyecto autorizado por el INAH, pero muchas veces de ahí no pasa. Un segundo nivel es cuando ya el INAH decide establecer una poligonal, como es el caso de La Joya, que implica cierto resguardo más y también al mismo tiempo una mayor inversión de preservación.
Ya pasamos al nivel de sitios abiertos al público, que hoy en día debería ser por este expediente de factibilidad a través de operación de sitios, que sería el caso de la mayoría de los que vamos a ver hoy. Arriba están los sitios que ya tienen declaratoria presidencial que implica un plan de manejo, como estarían sitios que no son de tierra como Teotihuacán, Chichén Itzá y todos. Y los otros son los que ya gozan de una declaratoria de patrimonio de la humanidad, donde no solamente hay un plan de manejo que lleva a cabo el INAH, sino que también hay controles internacionales periódicos para monitorear la conservación de este patrimonio de la humanidad. En Veracruz tendríamos solamente a Tajín, pero no lo tomé como ejemplo porque la arquitectura de tierra de Tajín no está expuesta y no está tomada en cuenta como patrimonio. La normativa mexicana para sitios arqueológicos depende de los lineamientos institucionales en la materia de conservación y patrimonio cultural y contempla 3 niveles. Está el nivel primero, que es la preservación, donde básicamente es volver a tapar el sitio para evitar cualquier afectación, no se interviene para nada, solamente se evita un deterioro a futuro. El segundo nivel más adelantado es ya cuando hay una conservación, no se toca el vestigio de manera directa, pero sí se empiezan a hacer intervenciones de consolidación para mantenerlo en su estado normal. Y ya el tercero sería la restauración, donde ya hay una restitución de elementos caídos, destruidos, de manera a hacer más comprensible el sitio, y generalmente es lo que se hace cuando los sitios se abren al público, conservación y restauración. Y en términos legales, según las disposiciones reglamentarias para la investigación arqueológica en México, la autoridad que va a tener que decidir en qué medida se va a intervenir un sitio arqueológico es el Consejo de Arqueología. Entonces aquí les pongo lo que sería el artículo pertinente en este caso. Entonces, digamos, eso sería la normativa dentro de la cual se debe realizar cualquier intervención, ya sea de preservación, restauración o conservación en un sitio arqueológico en México. En el caso de los 6 sitios del Golfo que vamos a ver, básicamente solo pude ver 2 estrategias. Una, me fui un poco de rap, fue el reenterramiento de los vestigios arquitectónicos y la integración de un museo de sitio donde se explica al visitante de qué se trata el sitio. Y la otra es la arquitectura expuesta de tierra, pero entonces la pusieron bajo techo. Vamos a ver los primeros casos y los tomé de más antiguos a más recientes. Empezamos con San Lorenzo Tenochtitlan, la gran capital de los Olmecas, que va de 1200 a 800 a.C., y excavaciones por la doctora Cyphers han descubierto lo que es el Palacio Rojo, un gran complejo residencial de 2000 metros cuadrados que tiene desagües de piedra y muros con columnas de piedra, pero todo lo demás es de barro, incluso un tipo de barro particular que se llama la bentonita. Igualmente encontraron lo que sería el patio hundido más antiguo de Mesoamérica, asociado a esculturas, que tiene canalizaciones de piedra y escalinatas remetidas. Aquí tenemos un corte para que puedan ver la plataforma con las plataformas perimetrales y el patio hundido en el medio. Todo arquitectura fue investigada a través de varias etapas de excavaciones y fueron completamente tapadas otra vez. Básicamente no hay nada a la vista, lo que se ven de montículos en San Lorenzo son montículos del Clásico tardío. Se construyó un museo de sitio a cierta distancia del sitio, hay que caminar todavía un par de kilómetros, entonces muchas veces la gente no llega hasta allá. Y en ese pequeño museo básicamente lo que se resguardan son las esculturas que se encontraron en el sitio y que los habitantes del lugar ya quieren guardar en la comunidad para atraer turismo hacia ellos.
Segundo caso sería el de La Venta, un sitio olmeca tardío del 800 al 400 antes de Cristo. Aquí tienen más o menos lo que sería su periodicidad. Casi todos los sitios de los que les hablo fueron descubiertos en los años 30, intervenidos en los 40. Como pueden ver, el decreto presidencial es mucho más tardío y ya el plan de manejo es todavía más reciente. Básicamente, la intervención fue sobre la Gran Pirámide de La Venta. No sé si han ido a La Venta, hay una pirámide mayor de 30 metros de altura. Es tierra apisonada, sencillamente encimada con un recubrimiento de barro afuera. Y se ha inferido que básicamente no es un flan, como decían, sino que su estructura original fue la de una pirámide con esquinas remetidas que posteriormente van a utilizar los mayas en su tipo de arquitectura temprana, pero ya con piedra caliza. Es muy parecida con la pirámide, el preclásico superior de Uashactún. Otra vez no ha habido ninguna restauración de la arquitectura, todo fue reenterrado. Algunas veces pusieron una malla encima de la tierra de relleno para luego cubrirla otra vez de una capa delgada de tierra e introducir una vegetación de raíces someras. Y básicamente todo lo demás se fue para el museo de sitio. Pero sin embargo, pues tenemos arquitectura. Aquí pueden ver un pozo de sondeo con todo el sistema de adobes que corresponde a esta gran plataforma de adobes con un cerco de piedras de basalto que cubría una de las grandes ofrendas de piedra verde de serpentina o jadeíta debajo de la plataforma, que es en la parte norte de la pirámide de La Venta. Aquí otra vez las piezas se fueron al museo donde hay esculturas, estelas, cerámica y lítica, pero para darle más o menos su vista hicieron réplicas de la escultura de La Venta y la colocaron en los lugares donde estaban originalmente puestos en el sitio. Pero la arquitectura, como pueden ver, son montículos de zacate que básicamente sirve de tela de fondo para presentar las esculturas en su lugar. Tercer caso, Tres Zapotes, sitio olmeca o más bien epi-olmeca del 400 al 100 antes de nuestra era. Su pirámide principal es bastante modesta, una lomita de 6 metros que básicamente ni siquiera fue intervenida. Otra vez la atención al público se da a través del museo de sitio, que otra vez está como a 6 kilómetros del lugar, donde están expuestas las grandes esculturas icónicas del sitio, que son las estelas C de Tres Zapotes y la cabeza monumental de Cobata. Y aquí otra vez son las piezas que se encontraron en el sitio que se presentan para el visitante antes que darle, digamos, directamente el valor al sitio propiamente dicho, ya sea arquitectura de tierra. Más recientemente ha habido intervenciones en Tantoc, el sitio otra vez es muy antiguo, ese ya se encuentra en San Luis Potosí. Básicamente la arquitectura monumental y de donde se tomó la foto es arquitectura de tierra que no fue intervenida, lo que fue restaurado fue el pequeño pueblo del posclásico que sí es de piedra y ese sí lo restauraron. Más recientemente encontraron una serie de esculturas monumentales de muy gran belleza y ahí sí tomaron la decisión de dejarlos en su lugar y para evitar su deterioro pues le pusieron sus techitos de palma, que otra vez estamos, bueno, tenemos la escultura in situ, pero escondida si quieren debajo de techos y ni siquiera tiene museo, vaya, solo tiene una unidad de servicio con sanitarios y estacionamiento. Para esos 4 casos podemos dar como resumen que básicamente se abrieron al público por la relevancia de su registro escultórico. La arquitectura de tierra, que era el espacio arquitectónico donde estaban dispuestas esas piedras, no fue para nada investigado, vaya, no ha habido estudios sobre técnicas y sistemas constructivos, los volvieron a tapar con pasto y básicamente sirven del telón de fondo
para la escultura, que ya sea se jaló para un museo de sitio, se hicieron réplicas in situ en el caso de la venta o se dejaron en su lugar en el caso de Tantoc. Los últimos dos son con arquitectura de tierra expuesta. La primera es Zapotal. Se descubrió en el 72 a raíz de un rescate y descubrieron esta hermosa escultura del dios de la muerte que es de barro crudo. Entonces, como era barro crudo, no la pudieron sacar del sitio porque se hubiera deteriorado al momento de tocarla. Formaba parte de un pequeño adoratorio en forma de U, la figura está aquí, con paredes de adobe, con pintura mural, beige y rosa sobre rojo. Algunas fue tapada completamente con una gran ofrenda de terminación, con un relleno casi de arena pura que hace que ese adoratorio quedó perfectamente conservado, porque a la hora de desritualizarlo, lo taparon completamente y quedó perfectamente protegido. Algunas de las ofrendas quedaron consolidadas in situ y básicamente lo que hicieron fue ponerle un techo encima. Hubo 3 intervenciones. La intervención inmediata en el 72-74 fue ponerle un techo de palma sobre montantes de madera. Aquí tenemos el adoratorio. Y las superficies de tierra fueron consolidadas con curasol, paraloid y mawilit, que son polivinilos de etilo, resistol blanco aguadito con disuelto en agua. Entonces todo lo bañaron de resistol y la escultura misma hicieron una intervención que es tan atrevida que hasta hoy en día le da a uno, así le para a uno el pelo encima, vaya. Dijeron que la escultura era demasiado pesada y que se iba a colapsar. Entonces, ¿qué hicieron? Horadarla. La horadaron casi con sacacorcho, lo pueden ver aquí. El tipo, aquí está la escultura, está la cara del dios de la muerte, su gran tocado, y le van horadando, y aquí lo ven desde arriba, es la cara del hombre, su tocado, y lo ahuecaron completamente. Súper atrevidos, y la escultura resistió. Le pusieron una varilla que se terminó hundiendo 1,5 metros dentro del basamento. Le pusieron fibra de vidrio y resina epóxica y luego lo rellenaron todo con espuma de poliuretano. Un atrevimiento impresionante en 1974 y funcionó. Ahí está, la escultura no le ha pasado nada, pero dice uno, wow, se atrevieron de veras. En el 92, después de que el techo había quedado bastante maltratado por los temporales típicos de Veracruz, estamos hablando de lluvias entre 2.000 y 4.000 milímetros al año, así que para ustedes como que a lo mejor es difícil que se lo imaginen, pero allá es normal. Decidieron de cambiar el techo y ya de encerrar todo el adoratorio dentro de un edificio de ladrillo. Aquí podemos ver el pequeño adoratorio y cómo va el edificio alrededor. Le pusieron entonces lámina encima. Quedó completamente cerrado, aumentó mucho la humedad, pero digamos que también el calor y la humedad quedó relativamente constante. Al mismo tiempo empezaron a hacer estudios por parte de Gloria Vera, hizo los primeros estudios mineralógicos de muestras arquitectónicas por difracción de rayos X, los límites de Atterberg y la clasificación SUX, que son como quien dice, digamos, los estudios básicos de arquitectura de tierra, indicando pues que los materiales básicamente eran arenosos. Ese es el problema porque tomó al pie del edificio donde ya mucho se había deslavado por el tiempo, entonces son fracciones muy arenosas que habían quedado ahí al pie del edificio. La intervención más reciente ha sido más bien de diagnóstico. Ya hicieron, igual como hicieron algunos de ustedes ayer con la toma de láser 3D, hicieron el levantamiento completo del adoratorio, hicieron rayos X y pueden ver aquí lo que son las varillas de metal que atraviesan la
la figura del dios de la muerte. Hicieron termografía que permite ver cuáles partes son más calientes o más fríos, que permite también inferir cuáles son las más húmedas o las más secas. Hicieron fotos de luz UV para permitir ver afloramientos de sales y residuos de pintura, y trataron lo que era el afloramiento de sales en la mitad inferior del basamento y de la escultura del dios, que se debía a la capilaridad del suelo. Y ese museo está bajo techo, pero no tiene otro museo, vaya, no hay un museo adjunto, el adoratorio mismo es el espacio techado. El último caso es Las Flores en Tamaulipas, en la ciudad de Tamaulipas, ya quedó integrado en el área de fraccionamiento de Las Flores. Se trata de una pirámide intervenida en los años 40 por École, de dos grandes etapas constructivas. Una primera pirámide pequeña con varias renovaciones de escalinatas al sur, luego recubierta completamente por otra pirámide igualmente redonda, pero ya con varias etapas de escalinatas hacia el oeste. Llama la atención porque si bien todo el núcleo es de tierra, el recubrimiento es de estuco grueso, bastante grueso, estuco de cal de concha obtenido de la costa, que está muy cerca, quemada y recubierta, entonces lo que le hizo que fuera muy fácil, digamos, reconocer las etapas constructivas. Y básicamente lo que se hizo en el 93, hasta el 93, imagínense, como que 50 años más tarde se les ocurrió, mira, se empieza a deteriorar tantito la pobre pirámide, y decidieron ponerle un techo. Entonces, como siempre en las excavaciones, el desplante de los edificios queda por debajo del nivel del suelo, porque pues el mismo derrumbe se va acumulando al pie del edificio. Entonces, a la hora que despejaron, el desplante del edificio ya había quedado debajo del nivel de la calle, lo que evidentemente está generando problemas de humedad y de acumulación de musgos, porque está remitido abajo del suelo. Ya se están marcando problemas de humedad, musgos, el techo ya también del 93 está generando goteras, hay un deterioro de la pequeña espacio de atención al público donde hay sanitarios, y hay una propuesta de tratar de intervenir el lugar. Pero pueden observar que incluso en las nuevas propuestas, lo que es la arquitectura de tierra propiamente dicho, el núcleo, básicamente lo que proponen es taparlo con zacate. Más no hay investigación sobre el sistema constructivo. Así es como se ve actualmente la pirámide, y como pueden ver, el hecho que esté bajo techo también le resta mucho visibilidad, digamos, perspectiva en términos de darle valor a un monumento que en sí nunca tuvo la intención de ser tapado, pero que tuvieron que tapar por la preocupación de preservarlo. Entonces, en resumen, sobre los 6 grandes sitios de arquitectura de tierra abiertos en la costa del Golfo, nos permite ver que toda la conservación y la prioridad de conservación fue dada en vista al hecho de que son sitios con un registro escultórico o de pintura mural o de acabados de estuco importantes. En ninguno de esos casos hubo un interés directo por la arquitectura de tierra como tal. Las opciones fueron estrategias emergentes para la arquitectura de tierra misma. Generalmente se volvía a tapar y se le ponía techito o pastito o techito. Vaya, de ahí no pasó. Y en cuanto al análisis o el estudio de los sistemas y técnicas constructivos, fue muy somero. En muchos casos ni siquiera hay información sobre ello. Cuando hay estudios, fueron los estudios estándares de estudios mecánicos y mineralógicos, pero se puede decir que los estudios químicos básicamente son inexistentes. Entonces sabemos muy poco de esa arquitectura de tierra. Y eso nos lleva al caso que nos ha tocado asumir, a pesar nuestro, desde 2009. Se trata del sitio de La Joya. Aquí pueden ver
la manzana, la discordia, digamos que fue un sitio que estaba excesivamente dañado por los fabricantes de ladrillo, que daban 5% del sitio completo, y como el INAH no estaba interviniendo, metí un proyecto con la propuesta de excavarlo en términos de rescate, básicamente excavar todo para entender cómo funcionaba, cuál era su cronología y la funcionalidad. Y avanzamos bastante hasta que en 2008, en lo que quedaba del núcleo de la pirámide principal de 25 metros de alto, y para darles la idea, la pirámide de los nichos de Tajín, que es la que probablemente todos visualizan, tiene 19 metros. Esta pirámide originalmente tenía 25, que es como que la tercera parte más. Abajo de esta pirámide, en el núcleo, que es lo que quedaba, apareció un pequeño pedazo de la fachada de la subestructura de esta misma pirámide. Entonces el INAH me dijo, mira, está bonita, ya no la puedes excavar, la tienes que preservar. Mucho gusto, ¿cómo lo hago? No sabemos, es tu problema. Entonces, gracias al apoyo de Luis Fernando Guerrero, y juntamos cabezas y empezamos a trabajar en la propuesta. En términos de arqueología, sí fue muy interesante, porque sí encontramos el desplante, el contorno de la pirámide atrás de la fachada, lo que nos permitió reconstruirla como una pirámide de 4 escalinatas, igual que la de Washington, igual que la de Chichén Itzá. No son comunes, son más bien asociadas a las culturas de tierras bajas, pero aquí la tiene, y las fechas que tenemos por asociación cerámica y carbono 14 es del 200 después de Cristo. El hecho de que estaba súper dañada nos permitió conocer los sistemas constructivos. La primera etapa constructiva, que es la que está en rojo con sus alfardas, básicamente está de tierra apilada, recubierta de capas de limo. Dentro del limo, básicamente, literalmente moldeaban los cuerpos de la pirámide y las escalinatas y las alfardas. Eso dio una pirámide de perfil muy chato porque no había contención del relleno interno y estaba muy aplastada. La siguiente etapa constructiva no aumentó significativamente de base, pero sí duplicó la altura, porque empezaron a utilizar un sistema de contención de rellenos internos, alternando grandes bloques de barro con rellenos de arena. Entonces, la ventaja, pues el barro contiene la arena contiene el barro, estamos en ámbitos muy húmedos. El barro que tenemos es excesivamente malo, es morionita, se expande y se contrae, entonces la arena evita de que este barro pueda moverse mucho, y al mismo tiempo permite que cualquier humedad capilar o humedad pluvial que le llegue por arriba transite a través del edificio y se evapore sin afectar la solidez estructural de la construcción. Es un sistema constructivo que no se había registrado todavía, es excesivamente lógico en términos de construcción de tierra, sobre todo en los climas que tenemos, y entonces como una gran novedad. Cuando tuvimos que empezar a intervenir, lo primero que hicimos fue una respuesta emergente, porque era como que ya, antes de que empiece a llover. En primer lugar, se rechazó la aplicación de una consolidación directa, ya sea por polivinilos o por tetraetil ortosilicatos, que era bastante utilizado en muchos lugares, porque no es reversible y a corto y mediano plazo va a provocar exfoliación. También se rechazó la propuesta de un techo, porque de acuerdo a las normas internacionales hay que respetar la función original del edificio. Entonces, una pirámide nunca fue un edificio que estuvo contemplado para que se viera bajo un techo. Era un edificio que se erguía en toda su majestad encima de una plaza, y si había un edificio encima, el edificio estaba techado, pero la pirámide nunca. Entonces, la idea de ponerle un techo era contraproducente también por la orientación de la fachada, porque hubiera tenido que ser un techo que tapara completamente la fachada muy cerca para evitar de que fuera arrancado por los vientos del norte.
y entonces nos iba a generar además problemas de microclima y de solidez del subsuelo a la hora de que los vientos movieran el techo y hicieran temblar las zapatas, que son fenómenos que ya se han registrado en otros sitios. Y también quisimos que fuera una intervención reversible y compatible con el edificio. Entonces, lo que hicimos fue cubrir completamente el vestigio con geotela gruesa, y primero se aplicó una capa de sacrificio de tierra con nopal, pero eso no aguantó, a la primera lluvia, adiós. Y empezamos a intervenir con polímeros y silicones en muy bajas proporciones, 0.7 de polímeros, 0.3 de silicones, que nos generó una capa de sacrificio suficientemente porosa para que no trabajara en contra del edificio. El problema es que nos empezó a salir un musgo negro, una biopelícula, que estuvo muy desagradable a la vista, y a partir del 2014, cuando ya sabíamos que estaban utilizando hidrocarburos en la construcción antigua, la empezamos a recubrir con capas de sacrificios que contuvieran emulsión asfáltica, y también le construimos una rampa al frente que continúa lo que era la línea original de la plaza, para evitar de que se socavara la parte de abajo de la pirámide donde me la habían dejado excavar los ladrilleros, y aparte que le daba más vista en la perspectiva. Los análisis de muestras estructurales empezaron inmediatamente después. Empezamos con lo estándar, los límites de Atterberg, la definición de la clasificación de los suelos, las propiedades mecánicas, la petrografía y la micromorfología, y la fluorescencia y difracción de rayos X, tanto de la fracción total como de la fracción fina. ¿Cuál fue el resultado? El material que tenemos es asqueroso, no sirve para nada, ningún ingeniero moderno quisiera utilizarlo, porque son barros muy expansivos, excesivamente difíciles de controlar en un medio ambiente como la costa del Golfo, donde tenemos variaciones de humedad muy fuertes entre la temporada de lluvias y la temporada de seca. Nos llevó a inferir que probablemente habían utilizado algún agregado aglutinante orgánico para estabilizar la tierra. Lo buscamos por microscopía electrónica de barido, por análisis botánicos de macrorestos y polen, y empezamos a hacer extracción de residuos químicos para estudiarlos, de residuos orgánicos, para estudiarlos por medios químicos, y comparamos lo que fueron muestras estructurales, paleosuelos y bitumen, chapopote, que habían utilizado para cubrir e impermeabilizar vasijas. Nos salió que eran hidrocarburos, pero que también a la hora de comparar la conformación molecular y luego los isótopos de carbono 13 de esos tres tipos de suelos, es claro que se agrupa mejor el hidrocarburo de las muestras estructurales y de chapopote antiguo que de los paleosuelos. Estamos hablando de Veracruz, hay afloramientos de petróleo sobre toda la costa del Golfo, lo tenían directamente a la mano. Tenemos reportes de yacimientos que existían apenas 30 kilómetros río arriba donde está el sitio. Entonces es muy probable que lo que hayan utilizado para estabilizar la arquitectura de tierra en la antigüedad haya sido un derivado de petróleo. Ya sabemos que no es chapopote porque no tiene asfaltenos, pero debe haber sido la fracción ligera del petróleo, que es otra vez es una gran novedad que no se sabía, y que nos abre ahorita la posibilidad de hacer un proyecto para comparar los residuos de muestras estructurales de sitios del Golfo y de sitios del altiplano, para ver y confirmar que eso es una tecnología propia de lugares donde hay afloramientos de petróleo. A la par, y bajo la dirección de la doctora Kita aquí presente, estuvimos haciendo experimentos de reproducción de la tecnología antigua. Pongo imágenes solamente de la primera serie, que ya lleva 3 años de monitoreo. Primero intentamos con productos usados en Centroamérica, que son extractos acuosos de la guásima, que es un árbol, y de la escobilla, que es una matita,
que sí más o menos consolida, pero no muy bien. Ese es el control que está a medio caer. Esos son los muros con mucílagos de plantas, como se usan en Centroamérica, pero también se hizo con chapopote hervido, nomás el agua que quedó de hervir un chapopote. El chapopote en sí no se diluyó ni nada, lo sacamos y pesaba tanto. Y se hizo con emulsión asfáltica Impertop, de ese que se utiliza para impermeabilizar los techos, al 5%, entonces concentraciones muy bajas. Pueden ver inmediatamente cómo los que tienen derivados de petróleo funcionan muy bien. La segunda serie, comparamos con varias concentraciones de emulsión asfáltica y se comparó también con cal. Interesantemente, en el caso de nuestro sitio, la cal no funciona bien. La tierra la escupe, se aflora, se craquelea y se deslava. Y después empieza a tener un musgo negro totalmente asqueroso que definitivamente nos indica que la cal no es un buen material para intervenir en este caso del sitio, porque no funciona bien con la tierra, siendo que el hidrocarburo sí. Entonces todo eso tiene que ver, hay que hacer pruebas porque no hay recetas absolutas, como bien se decía ayer. Y la tercera que hicimos ya es otra vez otras concentraciones de asfalto y también con queroseno, que es la fracción ligera del petróleo. Eso me permite llegar a las conclusiones. ¿Qué sabemos de la arquitectura de tierra en el Golfo? Sabemos muy poco, demasiado poco. Generalmente los sitios que ya existen no han sido estudiados por su arquitectura de tierra, sino por su escultura. Tenemos miles de sitios monumentales en el Golfo que básicamente están desprotegidos porque se ignora que no son sencillos cerritos de tierra con zacate encima, son pirámides, patios hundidos o adoratorios, incluso tenemos palacios completamente formales, en todo punto igual a lo que serían las normas arquitectónicas de mesoamericanas de arquitectura de piedra. De hecho, una vez revestido de aplanados de barro, no se veía la diferencia. No había manera de decir si esas cosas eran de piedra o de tierra. Igual como uno no puede distinguir una casa de bloc o de ladrillo si está revestida de un aplanado. Entonces, es evidente que ese tipo de arquitectura amerita mucho más investigación y amerita que se le dé más divulgación para que la gente lo conozca y lo empiece a apreciar. Uno solamente protege lo que conoce y lo que puede apreciar. Y no solamente hay que divulgarlo en términos académicos, donde nos hemos dedicado más ahorita por la misma dinámica de los proyectos, pero también en términos gubernamentales y al público en general, para que ya empiece a haber, en este caso, una mejor protección sistemática y aprecio de esa arquitectura de tierra que creo ninguno de ustedes conocía hasta hoy. Muchas gracias.